RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida a esta hora al profesor Elío Caña. Él es el decano del Colegio de Profesores del Perú. Le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación. Profesor Elío Caña, qué gusto saludarlo. Muy amable, como siempre. Muchas gracias a usted, señor Hernández. Muy agradecido por este enlace. Un saludo cordial a toda su audiencia. Le agradecemos siempre la generosidad que tiene con RCR. En primer lugar, me gustaría conocer una opinión sobre este cambio realizado en el sector educación, ¿no? Miriam Ponce reemplaza a Magdalena Márquez, ¿no? Un primer comentario, por favor. En primer lugar, la doctora Miriam Ponce es una educadora que conoce la realidad nacional, conoce el sector educación, está muy implicada en los procesos de cambio de los últimos tiempos, pero sin embargo su condición de militante y haber sido equipo o parte del equipo del fujimorismo nos lleva también que, al parecer, estos cambios obedecen a necesidades e intereses políticos, y por otro lado, también el cambio que se ha hecho la señora Magdalena Márquez obedece a la opinión frontal que ella ha tenido en los últimos días frente a la imposición del Congreso de la República con leyes o normas que atentan contra lo que es la meritocracia y además también contra aquello que se había ejecutado en la implementación de la carrera pública magisterial en el año 2014. Es decir, la reincorporación de 14.000 docentes a la labor docente sin mucho más mérito de haber trabajado en esos tiempos. Antes de comentar este tema sobre la reposición, este proyecto que repone o podría reponer a 14.000 docentes que habían sido cesados en el año 2014, me gustaría comentar lo que usted ha mencionado, ¿no? Que se ha impuesto la presión del Congreso. Es más, usted ha dicho que hay una dictadura del Congreso en este tema. Sí, es lamentable decirlo y nos ratificamos en el sentido que quien viene marcando la pauta y las decisiones a nivel de altas esferas actualmente es el Congreso de la República, porque son ellos quienes tienen los votos, son ellos quienes tienen las condiciones, son ellos los que pueden abrir o cerrar las puertas de la continuidad o no de este gobierno y del gabinete y de los ministros. Y podemos ver que en estos últimos tiempos, por ejemplo, los mismos cambios que se han ejecutado de los ministros van en el sentido de que todos aquellos ministros que tengan una opinión distinta a los intereses y a las aspiraciones del Congreso están siendo removidos, están siendo cambiadas. Aquí hay una presión, por ejemplo, del sector bloque magisterial, que constantemente han venido proponiendo normas que atentan inclusive contra la reforma educativa. Estamos hablando de la SUNEDU, el tema de lo que es la equidad de género, el asunto de esto de los nombramientos docentes y otros asuntos que constantemente han venido friccionando, pero sacando también a favor algunas propuestas, algunos intereses. De tal modo que si el Congreso ve que en el Ejecutivo hay sectores que les son incómodos, de tal manera que ellos son los autores que generan cambios, ellos son los que determinan si continúa o no la autoridad. Y lamentablemente el gobierno, el Ejecutivo, tiene un presidente como la señora Dina Boluarte, que no está asumiendo su rol rector de liderazgo como primer ciudadano y que toma decisiones en el Poder Ejecutivo, sino está sometido en buena cuenta, creo, bajo los intereses y aspiraciones de mantenerse en el cargo hasta el 2026, tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República. Ese condicionamiento que hace el Congreso de la República obedece también no solamente a esos intereses políticos, sino también a pequeños intereses mezquinos de cada agrupación política que es parte de estas bancadas diversas que hay en el Congreso de la República. Nuestro invitado, el profesor Elío Caña, decano del Colegio de Profesores del Perú. Vamos al proyecto de ley aprobado en el Parlamento, ¿no?, que aprueba la reposición de docentes que habían sido cesados en el 2014. Quienes han votado en favor sostienen que no es tan cierto que van a ser repuestos 140.000 docentes, sino se refieren a 14.000 docentes, sino 2.500 docentes, ¿no? Coméntenos, por favor, cuál es el fondo de este tema. Bien, como información pública aparece 14.000 docentes porque esa es la cantidad promedio que fueron separados en el año 2014, docentes que venían siendo nombrados en su condición de interinos desde los años 85, 90, y de tal modo que no habían logrado presentar su título profesional u otros. Pero en el proceso, lo hemos dicho también en otros medios, estos docentes cuando fueron separados ya tenían 55, 58, 60 años de edad, de tal manera que a esta fecha, si se hacen los reajustes, la cantidad es menor. ¿Por qué? Porque muchos ya pasaron inclusive el límite de la edad. Pero por otro lado, el asunto de incorporarlos de manera automática, sencillamente por haber sido despedidos,
Creo que eso sienta un mal precedente, porque la ley de carrera pública magisterial indica que el acceso a la carrera es por concurso. De tal manera que tendría que haberse considerado en este acápite de este nuevo proyecto, si se quiere aprobar, la necesidad del acceso por concurso. La congresista Flor Pablo, por ejemplo, hace una importante opinión. Ella dijo que votó, ella está entre los 101 congresistas que votaron a favor. Sin embargo, en un acto de contrición, un acto de mea culpa, ella dice que hay que necesariamente observar porque la ley en general tiene una trampa. Si en su primer momento dice que debe ser por evaluación, en la parte final ya indica que esto debe ser por única vez de manera automática. Creo eso genera grandes incomodidades en el sector magisterial porque veamos, señor Hernández, el año 2022 se inscribieron un promedio de 290,000 docentes para el concurso nacional de nombramientos. Pasaron a la segunda etapa un promedio de 130,000 y actualmente están pugnando esa cantidad de docentes para nombrarse un promedio de 90,000 a 100,000 plazas que nos han dicho de manera oficial, otra vez extraoficial, el Ministerio de Educación. Y de tal modo que si ocurre estos temas del nombramiento de los 14,000 o una parte de los 14,000 que se fueron, y luego viene también el nombramiento automático de los contratados que tienen 3 años de servicio y otros, estamos viendo que se vería sustancialmente reducido el número de plazas para estos 130,000 que se han sacrificado en el concurso nacional de nombramientos, pasando la primera etapa, la segunda etapa y otras. Por tanto, yo creo que estamos en una etapa de reflexionar, de poder hacer actos de corrección en estas circunstancias y que el Ejecutivo sepa defender su posición y la línea de los últimos tiempos, que va también en sintonía, por ejemplo, con las opiniones del Foro Educativo, el Consejo Nacional de Educación, los empresarios por educación, también el mismo sindicato, el SUTEP, el Colegio de Profesores, en el sentido de que tenemos que reparar muy bien antes de tomar decisiones. Por ejemplo, tendríamos que, en primer lugar, en este proceso de nombramientos concluya lo primero que estuvo programado desde el año 2021. Y en segundo lugar, terminado todo ese proceso de quedar plazas vacantes, podría evaluarse otras normas o leyes aprobadas en el Congreso a fin de dar viabilidad si eso se desea. Pero primero lo primero. De lo contrario, vamos a colisionar en el momento de la reglamentación en el Ministerio de Educación, porque son ellos los ejecutores, y eso podría generar grandes perjuicios a los maestros, descontentos a los padres de familia, a la opinión pública y los medios de comunicación, llevándonos a los docentes como que el nombramiento automático o la reposición de los 14,000 es sinónimo también de mediocridad, con el cual sí también totalmente discrepo y digo que no es así. Ahora, siguiendo esta línea de análisis, profesor Elío Caña, ¿no? Sí ha sido parte de un arreglo político con presión de distintas bancadas, fundamentalmente la del bloque magisterial. Hemos escuchado de manera escueta a la nueva ministra Miriam Ponce decir que ella va a defender la democracia. Entonces, ¿podríamos estar nuevamente en una coalición ejecutivo-legislativo? Yo creo que defender la democracia, si eso es así, ojalá que haya dicho, en todo caso, defender la meritocracia. Hace poco estuvimos en una reunión en el Consejo Nacional de Educación con ella y otros expertos, y efectivamente analizábamos de cómo dar real revaloración a la carrera pública magisterial. Entre uno de los temas fundamentales era permitir el acceso a la carrera por nombramiento, facilitando que ese nombramiento sea efectivamente a todos los que han aprobado. En segundo lugar, el tema de los ascensos de escala. En tercer lugar, la real remuneración a los docentes en función a las grandes necesidades que ellos tienen. En cuarto lugar, que no por eso es cuarto, el tema de la capacitación, de la actualización, la integración de la comunidad educativa en la gestión y por tanto todos esos aspectos que ayudan a poner en práctica la opinión pública y también poner en práctica la democracia deben ser tomados en cuenta en esta etapa. Y creo que el Congreso de la República, con una baja aprobación a nivel de la opinión pública, no pueden darse la oportunidad de aprobar normas que sobre todo colisionan con los grandes intereses de 7, 8, 9 millones de estudiantes a lo largo y ancho del país. Por tanto, yo creo hay una necesidad que haya mesas de debate, de discusión, y por tanto, mientras tanto, esta norma podría y debería de ser observada a fin de mejorar su condición en todo caso, y también, por otro lado, trabajar de manera integral la aplicación de la ley de carrera pública magisterial, que no solamente es la labor docente, sino tiene que ver también con la labor de la gestión educativa, el tema del acompañamiento y capacitación docente, y un cuarto aspecto que tiene que ver con lo que es innovación e investigación. Los últimos temas de innovación y acompañamiento docente, lamentablemente no está siendo implementada, porque eso nos permitiría, por ejemplo, ver una carrera pública magisterial mucho más amplia,
docentes investigando, docentes proponiendo propuestas educativas que vayan a mejorar la educación a nivel de sus provincias, de las regiones y a nivel del país, pero también orientarnos por un documento mayor. ¿Cuál es el proyecto educativo nacional que busca año 2036 una ciudadanía plena? Y dentro de sus componentes están muchos puntos muy clarísimos, como por ejemplo la implementación de la carrera pública magisterial, el escalamiento de los docentes según sus cargos, su desarrollo, sus competencias, sus habilidades, pero por otro lado también una centralidad, nuestros estudiantes. Nosotros desde el Colegio de Profesores hemos expresado, si bien es cierto, el centro de proceso educativo son los estudiantes, pero somos los docentes quienes además somos el centro en la ejecución de las actividades del proceso de aprendizaje de nuestros niños y por tanto necesitamos y merecemos una adecuada y una buena atención. Finalmente, ustedes como miembros del Colegio de Profesores del Perú representan a los docentes en territorio nacional, ¿van a solicitar una reunión para una fijación de temas con Miriam Ponce, con la ministra? Sí, el día de hoy debemos estar ingresando un documento aparte de saludar y desearle éxitos en la gestión, solicitarle una reunión de trabajo. Es más, con la doctora Miriam Ponce, el día que tuvimos reunión conversamos muy brevemente a fin de que demos viabilidad del tema del colegio de profesores, porque esto es un filtro que nos permita, por ejemplo, separar a los malos docentes que hacen prácticas de acoso sexual y otros temas más, y por otro lado también trabajar orientado a las grandes políticas del Estado. Tiene que ver con financiamiento, capacitación docente, implementación de instituciones educativas, por ejemplo, vinculación del mundo de la educación con el mundo del trabajo, en lo que es la educación secundaria y superior, y finalmente también la necesidad de garantizar que nuestros niños tengan un trato adecuado con una alimentación adecuada, balanceada, trabajemos contra lo que es el bullying escolar, trabajemos contra la anemia escolar y garanticemos, por ejemplo, que los programas como Caliwarma, los programas de atención a nuestros niños de seguridad en las instituciones educativas sean realmente logradas en estos periodos, para el cual necesitamos la participación de gobiernos regionales, gobiernos municipales, del Ministerio del Interior, del Ministerio de la Mujer y, ¿por qué no, los gremios profesionales? Esperamos que la doctora Miriam Ponce tenga la mejor decisión y la oportunidad de escucharnos nuestras propuestas, porque dentro de esta línea de nuestras propuestas va también la necesidad del uso eficiente y adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación, entre ellos, por ejemplo, la inteligencia artificial que ya está con nosotros y, sin embargo, educación sigue siendo el espacio atrasado para el manejo de estos desarrollos. Muy bien, profesor Elío Ocaña, yo le agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable. Muchas gracias, muy buenos días, señor Hernández. Buen día, conversamos con el profesor Elío Ocaña, decano del Colegio de Profesores del Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.